Y bien, estamos ahora con Eugenio de Medina Lora. Él es director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Wiener y, bueno, es un economista y politólogo, autor de varios libros, y acaba de publicar uno que se llama El hilo conductor. El hilo conductor, la viabilidad del liberalismo en América Latina, con un prólogo de Carlos Alberto Montaner, nada menos. Eugenio de Medina Lora además ha ganado concursos internacionales de ensayo y alguna vez lo hemos entrevistado sobre el asunto. Eugenio, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jaime, gracias por la oportunidad de presentar este libro. Bueno, este es un libro sobre la democracia, en buena cuenta, la democracia liberal, la viabilidad de que la democracia liberal pueda implantarse en nuestros países, de verdad, sobre el liberalismo, en fin, sobre el hilo conductor. ¿Qué es esto del hilo conductor? Claro, la pregunta que yo, para sintetizar, me hice cuando emprendí este libro fue: ¿por qué en América Latina, cuando las economías son sanas en América Latina y son impregnadas del espíritu liberal, vale decir, Estado de Derecho, democracias liberales, con respeto de las instituciones y no con temas como los que estamos discutiendo en las mesas previas de tu programa, ¿por qué cuando vemos que eso ocurre y significa progreso para América Latina, sin embargo, el pensamiento liberal, los valores de la libertad no calan en la mayoría de gente y al final terminamos con estos ciclos de populismos y gobiernos serios que en este momento desencadenan en los problemas que estamos tratando con el tema de la primera dama en Perú o los temas de los diferentes presidentes latinoamericanos que de una u otra manera buscan atornillarse en el poder, ¿no? Entonces, este libro busca discutir esa viabilidad. ¿Cuán viable es ese pensamiento liberal que produce resultados por un lado, pero por otro lado, al parecer hay un problema de que conecte con la gente? Y de eso básicamente... Bueno, lo curioso es que en realidad la gente en el Perú, y en esto me imagino que en otros países de América Latina, es, digamos, esencialmente liberal, en el sentido de que son gentes emprendedoras que vienen de abajo, que están surgiendo en el mercado, tal cual, ¿no? Incluso con un individualismo informal, con la informalidad de alguna manera refleja que ni siquiera pagan impuestos, por decirlo así. No, claro, pagan los impuestos indirectos, ¿no? Pero entonces hay una... y sin embargo, ideológicamente, sí quisieran más Estado o de pronto pueden rechazar eventualmente inversión privada grande. Exacto. ¿Por qué es esto? Gran parte de los problemas, imagínate tú, lo que yo constato en este libro es que es precisamente el tipo de Estado latinoamericano el que genera muchas veces este sentimiento de desconfianza, ¿no es cierto?, de la gente en el liberalismo. Porque al final, cuando hablamos de liberalismo, hablamos de generar la mayor responsabilidad en las personas. Entonces, tenemos el caso patético de que, por ejemplo, a la gente le dice: ¿quién es el culpable de que no hay agua en el país? El Estado. ¿Y qué tenemos que hacer con las empresas? Tener más Estado en las empresas de agua y no tener menos empresas públicas, ¿no? Hay una contradicción. Yo ahí, por ejemplo, en la dedicatoria del libro, dedico el libro a los liberales que no saben todavía que lo son. Porque yo concuerdo contigo, el espíritu del latinoamericano es básicamente liberal, pero de pronto la educación que nosotros tenemos y otros factores históricos que se analizan en el libro hacen de que eso no se visualice por la gente común. Entonces, cuando nosotros tenemos a personas que propugnan soluciones populistas o soluciones de democracia de corte totalitario, no liberal, sino más bien autocrático, totalitario, estas reelecciones que a veces toman la forma de reelecciones conyugales, como dice el presidente García, pues malogran esta posibilidad de que la gente confíe en la gente, en otra gente, y lo que hace es perennizar el poder del Estado, perennizar el discurso populista y perennizar esa cultura de esperar de que el Estado me dé todo. Cuando la gente en realidad, y lo comprobamos en cualquiera de los conos de Lima, la gente lo que quiere es que el Estado precisamente los deje trabajar, y cuando los deja trabajar, tú y yo sabemos que esta gente lo hace bastante bien. Sin embargo, hay esa mentalidad y tiene mucho que ver en el caso particularmente ya peruano, por ejemplo, con el hecho de que la educación nuestra esté en manos del SUTEP, ¿no? Claro. O sea, si nosotros tenemos que a los niños nuestros los forman desde los 6 o 7 años en la cultura de la ideología de Patria Roja, no podemos esperar otra cosa que cuando lleguen a los 18 se convierten en votantes de los partidos de izquierda o de las posiciones de izquierda, antiliberales, por cierto. Entonces, eso creo que es un círculo vicioso que rompe ese hilo conductor que debiera haber entre la buena economía, el buen sistema político y la democracia liberal que debiera sustentar ese sistema político. Bueno, pero quizá también juegue un papel
la falta de institucionalidad, ¿no? De instituciones, de reglas de juego, de un poder judicial que realmente funcione y que no sea corrupto, ¿no? Porque al no haber instituciones que medien, digamos, entre los distintos poderes, entre los poderes económicos incluso, o entre un poder económico grande y uno pequeño, entre los grandes y los pequeños, entonces la gente sentirá que, bueno, si aquí no hay reglas, si esto es la ley de la selva, gana el más fuerte, por lo tanto yo me opongo al que podría ser más fuerte. Me opongo pues a una gran empresa, me opongo a una gran inversión, porque no tengo nadie que me garantice de que va a haber justicia en las relaciones. Es que a eso voy. Ese rompimiento de esa confianza social, ¿no es cierto? No solamente no confiamos en el sector privado, no confiamos en el Estado ni en las instituciones del Estado. No confiamos en el otro sector privado porque no hay ninguna, digamos, institucionalidad que defienda mis derechos. Que defienda las reglas del juego, ¿no es cierto? Lógicamente. Y la propia economía de mercado, ambos sabemos que se sustenta precisamente en que existan reglas de juego claras para todos. Sin embargo, lo que tenemos acá es que, por ejemplo, cuando una ley no nos gusta, nos vamos contra el juez. Cuando tenemos un problema con un tema como Conga, tomamos la carretera. Entonces, las soluciones y el mensaje que le damos a la población es que es mejor salir por las instituciones paralelas que por las instituciones formales. Y eso no construye democracia liberal y, por tanto, no sostienen modelos de desarrollo de largo plazo como los que queremos nosotros para el Perú. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero la pregunta sería, ¿cómo hacer para construir esta institucionalidad? ¿Cómo hacer para tener un poder judicial creíble, confiable? Porque tú lo que dices acá es que aquí lo que está fallando es el entramado de confianza, esa es la palabra que uso. No hay una confianza, no hay confianza en las instituciones. Tal cual. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. A todas nos ha pasado tránsito intestinal lento y nos sentimos así. Felizmente descubrí Yogurt Activio de Gloria, que produce un efecto así porque tiene probióticos, fibra y linaza. Además es 0% grasa y contiene stevia. Yogurt Activio, para que tu vida fluya naturalmente. Y ahora disfruta también su nuevo sabor, granadilla con linaza. Mi nombre es Richard Hidalgo, soy montañista profesional y dedico mi tiempo a lo que me apasiona, escalar. Quiero llevar nuestra bandera a la cima de las 14 montañas más altas del mundo sin oxígeno auxiliar. Ya logré escalar 4 y esta vez quiero llevar al Perú a la cumbre del Monte Everest. Hoy sé que podemos lograr todo lo que nos proponemos si nos damos el tiempo de soñarlo antes. Soy Richard Hidalgo y para mí, el tiempo vale más que el dinero. Sigue la expedición de Richard Hidalgo al Everest en Interbank Perú, en Facebook y Twitter. Interbank, el tiempo vale más que el dinero. Seguimos conversando entonces con Eugenio de Medina Lora sobre su libro, su último libro, El Hilo Conductor. ¿Cómo hacemos si lo clave es construir una institucionalidad, un sistema de reglas de juego, un sistema de propiedad, un sistema judicial que dé confianza a todos? ¿Cómo hacemos para construir eso? Es una pregunta compleja que exigiría una respuesta compleja, por tanto es de varios frentes que hay que atacar el problema. Uno de esos frentes me parece que claramente es la educación. Tenemos que atrevernos a cambiar el sistema educativo que nosotros manejamos. No sé ni siquiera si los chicos deberían estudiar 10 años o 12 años. Hay chicos a veces de 15 o 14 años que podrían estar empezando un bachillerato universitario. Por otro lado, el tema judicial. Indudablemente todas las reformas judiciales que han habido en países como el Perú han fracasado absolutamente todas. No hay absolutamente ningún avance en los niveles de confianza que tenemos de algo tan importante como la judicatura. Tú sabes que en Estados Unidos a un juez se le respeta más que a un congresista, ¿no es cierto? Claro. Incluso un presidente puede comparecer frente a un juez y ha sucedido, ¿no? Entonces, hay otros niveles de construcción de confianza sobre las cuales se consolida el mercado. Otro de los elementos de la construcción de confianza, a mi entender, es que el Estado sea funcional al progreso, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos que el Estado es el principal entorpecedor de que se resuelva el problema del agua en el Perú,
Es increíble, ¿no es cierto? Pues, No solamente en Lima, ¿no? Te podría poner el caso de Piura, donde Talara tiene proyectos hechos hace 2 años para que se puedan resolver el problema con inversión privada y no se puede resolver porque simplemente Sedapal muchas veces no da los pases, porque Sedapal ahora se convierte un poco en el que hace los estudios de autorización para que otras empresas o para que en otras partes del Perú se dé luz verde a los proyectos de iniciativas privadas. En fin, tenemos que atacar el problema de muchas formas. Lo que en todo caso tenemos que empezar por hacer es no seguir destruyendo la institucionalidad. No, eso me parece fundamental. No podemos tener personas que recuperen un canal de televisión contratando matones. No podemos tener desalojos de mercados a punta de la muerte de policías y animales. No podemos tener jueces que vendan o subasten sus sentencias y que además en muchos otros casos tienen que actuar presionados porque la realidad de los hechos los obliga. Cuando se trata de condenar a unas artes fascinerosos que están dedicados a las muertes masivas, hay que pedirle al juez a veces que tome decisiones que cualquiera de nosotros no tomaría. Entonces, son muchos elementos que implicarían ya no quiero hablar de la cacareada reforma del Estado que tantas veces hemos escuchado, claro, pero por lo menos sí cambios estructurales fuertes en el Estado para que sea un Estado funcional al desarrollo, que es lo que de alguna manera yo digo en el libro, tienen que ser Estados funcionales a las democracias liberales. Cuando los Estados no logran eso, debilitan a las democracias liberales y lo que percibe la gente es que la democracia no funciona, que es lo que sucede en Venezuela. Entonces, cuando dicen la democracia no funciona, dicen prefiero reemplazarla por otro tipo de democracia, que ya son democracias de otra naturaleza. En Venezuela creen que lo que ellos tienen es una democracia, por supuesto, así como lo creían acá en la época de Fujimori igual. Bueno, pero la OEA lo permite, dice también. Sí, ¿no? En las encuestas de la Latinobarómetro, etcétera, la aprobación y la satisfacción con la democracia es mayor en Venezuela, en la época de Fujimori, que ahora. Claro, ¿no? Claro. Porque de alguna manera se vuelven democracias que resuelven los problemas de la gente. Claro. Cuando la democracia se convierte en esta democracia ajena a los problemas de la gente y la gente no percibe que esa democracia les mejora la mesa familiar, se van a otros modelos de democracia o abiertamente se van a cualquier modelo dictatorial, ¿no? Pero de alguna manera la gente está pidiendo precisamente un gobierno fuerte, ¿no? Eso es lo que pasa. Claro. Sobre todo cuando el nivel de desarrollo ciudadano todavía no es muy grande. Lógicamente. Ahí ese es un elemento que no sé si estás considerando en el libro, ¿no? El tema de que no puede haber una democracia liberal sin ciudadanos plenos. Ah, por supuesto. Y los ciudadanos, digamos, no son plenamente tales si es que no están plenamente desarrollados los derechos civiles fundamentales, como por ejemplo la propiedad, el contrato, el propio poder judicial. Claro, si el individuo no es un verdadero portador de derechos, si no hay un mercado maduro, exacto, ¿no? Cuando hay economías todavía muy pobres. Claro. Pero ahí va el vínculo, ¿no? Justamente, tú lo has dicho perfectamente. La ciudadanía plena también implica de que los ciudadanos tengan algo que perder, pero cuando gran parte de los ciudadanos no tienen mucho que perder, no tienen nada que defender. Entonces, la prédica de los liberales siempre en pos de los valores de la libertad, a mucha gente les dice, bueno, los valores de la libertad, pero yo tengo el problema de darle de comer a mis hijos mañana, ¿no? Y el que me resuelve ese problema para mí es el que yo voy a apoyar en una elección o en una marcha. Entonces, creo que uno de los grandes problemas del liberalismo que hemos padecido en América Latina y en el Perú es que nos hemos concentrado en el discurso de los valores de la libertad y de la democracia, pero no hemos aterrizado, por ejemplo, a dar soluciones concretas sobre los temas de la pobreza. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer para que el liberalismo comience a meterse en la sangre de la gente. Cuando a la gente tú le digas, a la gente común y corriente... El problema es que tú no puedes identificar eso con un programa específico, pero la economía de mercado en el Perú, la economía más o menos libre que tenemos desde hace más o menos 20 años, ha reducido la pobreza de una manera tal. No un programa de lucha contra la pobreza, sino el crecimiento económico. Exactamente, pero eso no lo estamos diciendo a la gente. O sea, la gente muchas veces no se da cuenta de que precisamente a causa de esas trazas de liberalismo que podemos decir que venimos manejando desde hace más o menos 20 años, que esas son las trazas que le está permitiendo progresar. No le estamos diciendo eso con un discurso aterrizado y eso hace que la gente, cuando les hablen de liberalismo o de neoliberalismo, que también hablo del libro que también hablo en el libro del neoliberalismo, pues lo vean como un cuco, ¿no? Y entonces la gente cree que está en contra del liberalismo, pero realmente son liberales de espíritu, ¿no? Un par de preguntas finales. ¿Un régimen autoritario es compatible con una economía libre de mercado? Bueno, en el corto plazo podría ser, es decir, ¿cierto? ¿Puede haber una economía liberal con un gobierno no liberal, es decir, sin una democracia liberal? Bueno,
Lo que yo digo en el libro es que en cortos periodos sí puede darse esa situación, como se ha llegado a dar en Perú o se ha llegado a dar en Chile, pero en el largo plazo la economía de mercado requiere fundamentalmente la construcción de instituciones, Claro. y eso lo hace que se sostenga la economía de mercado. Yo tendría que discutir con mucha gente si lo que tenemos hoy en día es una verdadera economía de mercado de largo plazo, digamos, ¿no? Hoy en día decimos tenemos una economía de mercado, pero ¿dónde acude el consumidor que es violentado en sus derechos, por ejemplo? ¿Dónde acude el empresario cuyos derechos de explotación de un contrato le son violentados desde el Estado? Eso es poco creíble en el Perú, claro, que esto esté sucediendo. Entonces, en el largo plazo sí lo necesitamos. Algunos ponen como ejemplo China, por ejemplo, ¿no? China dice que es un gobierno autoritario, y creo que es el caso más emblemático, donde funciona una economía de mercado. Yo digo, lo digo también en el libro, podría funcionar mejor si tuviera una economía libre, ¿no es cierto? Y en todo caso, ¿hasta dónde va a poder dar con esta economía más o menos, absolutamente controlada por el Estado? Otro ejemplo podría ser Brasil también, cuyo crecimiento ya se empezó a desacelerar desde hace 2 años. Entonces, la economía de mercado requiere, ¿no es cierto?, de democracias liberales, pero las democracias liberales requieren de muchas otras cosas también para sobrevivir. ¿Y una democracia liberal es compatible con un modelo económico no liberal, digamos, estatista? No, absolutamente. No es compatible. Porque una democracia liberal básicamente genera un sistema de sociedad que se basa en 2 grandes cosas, ¿no? En la libertad y la responsabilidad. Eso es la característica de una economía de mercado. Cuando la gente puede tener libertades pero no asume responsabilidades, o solamente tiene responsabilidades pero no disfruta de libertades, no podemos hablar de economía de democracia liberal, y por tanto tampoco podríamos hablar de economías de mercado de ninguna manera, ¿no? El modelo de economía de mercado es solo compatible con democracias liberales. Cuando las economías de mercado no están con democracias liberales al costado, entonces es como tener un gran Ferrari pero con las llantas bajas y vamos a andar a 20 kilómetros por hora, ¿no? Bien, Eugenio de Medina Lora, felicitaciones pues por este libro Muchísimas tan gracias. interesante, el hilo conductor, la viabilidad del liberalismo en América Latina. Lo vamos a presentar en Librería Sur el 18 de abril. Va a ser una presentación para la gente que comulgue con estas ideas, y el día 22 de abril estamos haciendo una presentación en la Universidad Ricardo Palma, ambos eventos a las 7 de la noche, solo que en la Ricardo Palma va a ser una presentación más académica con el concurso de Hugo Guerra y Hugo Neira, que tú los conoces perfectamente. Claro. Muy bien. Fue entonces Eugenio de Medina Lora, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Wiener. Vamos a una pausa y regresamos.